temas que verás a continuación pueden o no ser de tu agrado, pero démonos el tiempo de esclarecer nuestras dudas, un tiempo para saber sobre sexo, género y sexualidad. Hay personas que aseguran que estos temas son un tabú incluso en la actualidad. Yo soy Nando Pérez y los invito a informarnos sobre estos temas tan controversiales. La censura homófoba es un fenómeno que se ha dado en muchas culturas y que tiene como resultado la desaparición de la homosexualidad o cualquier comportamiento, fenómeno o cultura LGBT dentro del relato histórico, las biografías y la literatura. Culturalmente, esta actitud se repite por lo menos desde la Edad Media, en la que se hablaba del pecado nefando, el vicio que no debe mencionarse entre cristianos. Aparecen los cuerpos, ¿no? Tenemos evidencia desde el Paleolítico del trabajo histórico relacionado con el sexo. De hecho, cuando el ser humano se sedentariza, la primera división del trabajo viene dada por la diferencia del sexo, ¿sí? A partir de ahí podemos rastrear el inicio de la criatura o la creación de contenidos respecto a los genitales. Sin embargo, sabemos también que ese contenido inicial no significó formas de dominación. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque tenemos todavía culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, en las culturas prehispánicas, por ejemplo, entre los Eseja, entre los Chimanes, aquí en Bolivia, para no ir más lejos, ¿no? Sabemos nosotros que existe una división sexual del trabajo, pero esa división sexual es complementaria, no implica formas de dominación. Cuando aparece el contenido dado al sexo como forma de dominación, cuando a ese contenido físico, biológico, se le pone la construcción social, es decir, el género. Nace en el siglo XV, en el tránsito del feudalismo al capitalismo, la colonia. Por eso decimos que el género es colonial, porque iba a haber un proceso de conquista, ¿no? Y ese proceso de conquista tenía varias banderas. La primera de ellas era el sometimiento de los infieles, ¿no es cierto? Es decir, la conversión de todo ser humano al cristianismo. Esa era una de las banderas. La segunda bandera era la expansión capitalista, es decir, el capitalismo emergente en Europa necesitaba ampliarse. Necesitaba gente, necesitaba recursos, necesitaba riquezas, necesitaba tierras, y esas cosas no las tenía Europa, porque Europa estaba saliendo de 12 guerras de cruzados y por lo tanto estaba en su peor crisis. ¿De dónde iban a sacar dinero? ¿A dónde iban a vender su producción capitalista? Bueno, tenían que conquistar otros lugares. Esos lugares fueron nuestros territorios, nuestras tierras y nuestras gentes. ¿Cómo podían ellos hacer una avanzada de conquista si no tenían un fundamento sólido para someter a los pueblos, naciones o civilizaciones conquistadas? ¿Qué inventan? Inventan el género. Permite a la conquista diferenciar lo humano de lo no humano, ¿sí? Lo humano tiene género, lo no humano, la animalidad, no tiene género, tiene sexo. En razón de sexo, nosotros nos igualamos a los animalitos y a las plantas, porque los animalitos y las plantas también tienen sexo, son hembritas y son machitos. Sin embargo, animalitos y plantas no tienen género. Género va a ser entonces el invento que va a permitir pasar del estado de animalidad, naturaleza, al estado de civilización. Entonces, esa categoría colonial del género va a permitir a la conquista española, va a darle carta blanca al conquistador español blanco para que trate al indio o al negro u otro que aparezca en su camino de conquista como animalidad. Y por eso nosotros leemos en las crónicas cosas como, por ejemplo, el indio no tiene alma. Vemos en las crónicas, por ejemplo, algunos cronistas en Sucre, los juegos de la corte, de los cronistas, ¿no es cierto?, era traer un indio, traer una llama y empezar a cargarlos a ambos. A ver si este es animal como la llama. Ese era el tema. ¿Estos son humanos o son animales? ¿De dónde se sacaban eso? Pues se sacaban de esta división. Entonces, el humano, ¿quién era? Era el, macho masculino,
heterosexual cristiano, blanco, capitalista, burgués. Esas eran las características del humano. Todo aquello que no tenía que ver con esas características no era humano. Entonces los negros no eran humanos, los indios no eran humanos, las mujeres por supuesto que no eran humanas. Esa definición se crea en el siglo XV y se sigue reproduciendo hasta el día de hoy. Por eso llamamos nosotros a ese proceso la colonialidad del género. Inclusive en Bolivia hoy la colonialidad del género campea. Si tú ves, ¿qué es el sinónimo de humanidad en Bolivia? Es la humanidad blanca. ¿Qué es el sinónimo de humanidad en mujeres? La humanidad de las mujeres blancas. Las indias, las negras son media humanidad. Y por lo tanto, si eso lo extrapolamos a lo TLGB, esto deviene no humanidad. ¿Por qué? Porque si la mujer no es humana, estos que son ambigüedades de la feminidad, con peor razón, pues, porque ¿qué cosa es un gay? ¿Qué cosa es un trans o una trans? Son deformaciones de la feminidad. Entonces lo que nosotros podemos ver es que la historia de la colonia, la historia de la conquista es una historia misógina, profundamente misógina. ¿Qué quiere decir eso? Una historia profundamente odiadora de las mujeres. Y en el cuerpo de las mujeres odia a todo aquello que se le parece. Todas esas características que hacen a lo femenino van a compartir otros grupos. Y obviamente, de la misma manera que se desprecia a la mujer, se va a despreciar en el cuerpo de ellas a todo esto otro que se le parece. Y eso va a venir dado por el género. Todas las perspectivas de género, las corrientes de género, todas estas, tienen el pecado de poner un candado en el género, en relación a una única forma de género posible que es dimórfico, ¿no? Que tiene solamente lo masculino y lo femenino. Nosotros sabemos que eso es falso. Hey, are you sad that 50 pedophiles were killed today? No, I think that's great. I think that helps society. You know, I think Orlando, Florida is a little safer tonight. Now that 50, you know, the tragedy is that more of them didn't die. I mean, the tragedy is, I'm kind of upset that he didn't finish the job. Los frío los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Traje una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque para hacerlo un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. ¿Dónde empieza el odio? El 17 de mayo de cada año se celebra una campaña mundial contra el odio y la aversión infundada contra el colectivo LGBTI. Sin embargo, alrededor del mundo se siguen cometiendo crímenes de odio. La incomprensión anida en los discursos sobre la violencia contra la población LGBT, al punto que se naturalizan las estadísticas sobre los crímenes de personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero en América Latina. En el caso de Bolivia, la Defensoría del Pueblo remitió información de casos atendidos por derechos vulnerados a la población LGBT desde la gestión 2010 al año 2015. Los resultados de dicho informe son los siguientes. Total de casos registrados por derechos vulnerados a LGBT en Bolivia, total 76. Total de derechos denunciados que han sido vulnerados a la población LGBT, total 15. Total de instancias públicas y privadas denunciadas por discriminar a LGBTs, 52. El principal problema de las personas homofóbicas, bifóbicas, lesfóbicas, etcétera, etcétera, es el miedo, ¿no? La fobia se conoce como un miedo. ¿Pero por qué es el miedo, no? El miedo es ante el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de qué es una persona gay, lesbiana, bisexual, qué es una persona trans, qué es orientación, qué es identidad, ¿no? Que a través del no haber conocido esto, del no haberlo leído, del no haber conocido quizás una persona, genera un rechazo, ¿no? Porque no solamente se queda en un miedo a alejarte, a no querer estar cerca de estas personas, sino se traduce en agresiones, en odio, en insultos, ¿no? En querer cambiar a estas personas, ¿no? Entonces ese quizás es la principal preocupación para personas LGBTI, ¿no? Que
que estas personas, por su homofobia, remiten a agredir a estas personas, a querer cambiarlas, a invisibilizarlas, ¿no? Entonces creo que ese es el principal problema en realidad, ¿no? Es importante mencionar, ¿no?, que el 17 de mayo se recuerda como el día en el que se ha quitado a la homosexualidad dentro del manual, ¿no?, del DSM, de enfermedades mentales, y justamente es porque los científicos han empezado a investigar a través de la terapia, ¿no?, a través de otros métodos médicos, si la homosexualidad era una condición, ¿no?, y si causaba enfermedad como tal, que esa es la cuestión, ¿no? Y encontraron que personas homosexuales no tenían una enfermedad, que su homosexualidad, ¿no?, no impedía que hagan cosas en realidad, ¿no?, que no impedía que sean óptimos en sus trabajos, familias, parejas, etcétera, etcétera. Y que en realidad el problema era la percepción que se tenía de afuera, de las personas, de la sociedad, hacia las personas homosexuales, ¿no? Entonces ahí es donde determinaron sacarlo. ¿Por qué? Porque la homosexualidad, la transexualidad no impide nada, no corta la capacidad de las personas en realidad, ¿no? Entonces es un poco el tema de la sociedad. Entonces nosotros no podemos, como psicólogos, como profesionales, categorizar a una persona lesbiana, gay, bisexual como una persona enferma, ¿no? Entonces no tiene nada de enfermedad y el trabajo es desde la sociedad. Son seres extraordinariamente iguales, humanos extraordinariamente iguales. No veo ninguna diferencia que pueda agredir o atacar a nadie, ¿no? Cada vez que trato mi lectura diaria en la Biblia, lo que me habla es amor y respeto, misericordia y comprensión. No puedo entonces actuar de otra manera y la misericordia la aplico en función de que gente como diversa es francamente atacada y no me parece correcto. Yo me pongo en la posición de madre. En ese sentido, pienso que toda familia que tiene un hijo o una hija que rompe estos parámetros cuadrados y establecidos, no sé por quién y no sé por qué, no puede aceptar a su hijo como un ser absoluta y totalmente normal, absoluta y totalmente ser humano. Es que las personas tenemos una identidad sexual, una identidad de género y una orientación sexual, ¿sí? Toda la vida ha habido eso, ¿sí? Todos, siempre, o sea, todo el tiempo vivimos con eso. ¿A qué me voy? Identidad sexual es con qué me identifico, con hombre o con mujer. Identidad de género tiene que ver que si yo cumplo los roles asignados por mi sociedad según mi género, digamos. Y mi orientación sexual tiene que ver con hacia dónde oriento mi sexualidad. ¿Quién me provoca deseo sexual? Entonces, todos tenemos eso, ¿sí? Todos vivimos con eso. Hay personas que probablemente sean más asexuales, su temperamento sexual sea más fogoso, menos fogoso. El sexo, cuando uno te pregunta sexo, ¿qué sexo tienes? No dices todos los días, dices hombre o mujer, ¿verdad? Ahora, no se determina el sexo solamente por tus genitales. Es decir, cuando tú naces con vulva, eres una mujer. Pero a veces puede suceder que esa mujercita, por ejemplo, también tenga órganos sexuales masculinos internamente, ¿sí? Y por lo tanto sería una persona intersexual. Y eso no está mal, no porque sea diferente quiere decir que sea malo, ¿sí? Igual, cuando hablamos de sexo hablamos de cromosomas. Y hay personas que pueden tener cromosomas XXY, que es lo que decía, intersexual. O hormonas, que tienen más o menos hormonas masculinas, femeninas, gónadas, células. Y también está el sexo cerebral. Entonces una persona puede tener todo anatómicamente, fisiológicamente, digamos, el cuerpo de un sexo, en mi caso, por ejemplo, una mujer, pero su cerebro le dice que es un hombre. Entonces estamos hablando de la transexualidad, ¿no ven? Entonces la identidad, la orientación y todo eso. Es importante entender los diferentes conceptos que tenemos cuando hablamos de filias, parafilias
y todo lo que es diversidad sexual. Primero, filia viene de amor, por lo tanto, es algo que se vincula a lo que nos gusta, a lo que nos llama la atención, no solamente a un tema sexual coital, sino es algo básicamente que nos genera placer de una forma, digamos, natural, de una forma aceptada por la sociedad, que nos causa agrado, placer. Puede ser sexual, pero también puede ser simplemente que nos llame la atención. Por otro lado está la parafilia. Son como unos patrones de comportamiento en lo que predomina son las conductas poco habituales que no necesariamente son una cópula, sino pueden ser de otras características. Al decir poco habitual quiere decir que son impulsos o comportamientos que llevan a la persona a tener acciones repetidas, puede ser intensas o deseos o fantasías, de hacer cosas no muy adecuadas ni normales en el sentido estadístico, porque muchas veces las parafilias pueden causar daño, ya sea a la propia persona o a otros. Y el daño puede no ser directo, sino un poco más en el tema de la vinculación social. Muchas veces las parafilias impiden que las personas se puedan vincular con otros de una manera socialmente aceptada. Por lo tanto, puede ser que genere problemas en el momento de tener una relación con una persona que quiere tener una filia, digamos, sentir amor normal, placer, gustos con una persona de forma convencional. Estas prácticas, como digo, son prácticas que salen fuera de la norma, salen fuera de lo establecido, pueden ser dañinas, pueden dañar a uno, pueden dañar al otro y generan mucho malestar e incomodidad en la persona porque no se vincula correctamente con el otro. Esto no sucede, no es lo mismo y no hay que meterlo en la misma bolsa que lo que es la diversidad sexual. Cuando uno habla de personas trans, cuando uno habla de personas, digamos, de distintas identidades u orientaciones sexuales, estás hablando de algo totalmente diferente. No es lo mismo. Y el hecho de que pase esto, de que hayamos un abanico de colores, una diversidad, hace que nuestro mundo sea muchísimo más rico y que tengamos que tener la capacidad de tolerarnos, aceptarnos, querernos, respetarnos en nuestras diferencias. Y pensar que solo hay hombres y mujeres y que estos tienen que ser heterosexuales solamente que les guste el sexo opuesto, estamos reduciendo nuestro arco iris a blanco y negro. El problema está con los adultos, con las personas que son mayores, que no tuvieron la educación o que desconocen de esto. Y digo que es un problema porque la ignorancia puede ser muy devastadora, porque lo que generan estas personas es, pues, rechazo, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que, primero, somos diferentes. Segundo, tenemos que ser queridos como somos, ¿no? Y en la medida en que somos queridos como somos, vamos a ser felices. Entonces, si yo me pongo en el zapato de las personas que son de la comunidad y que son rechazadas, obviamente van a tener problemas, obviamente van a estar tristes, obviamente van a tener probablemente otros trastornos como depresión o trastornos de ansiedad o de alimentación, etcétera, etcétera, porque son rechazados y En la Biblia, los seres humanos somos la presencia divina. Y eso es independientemente de orientaciones sexuales. Eso es fundamental. Por eso, bíblicamente, todos y todas somos imagen y semejanza de Dios. Y si todas y todos somos imagen y semejanza de Dios, todos y todas merecemos respeto. Esto es el Evangelio. Esto es más profundo que toda discriminación. Buscar textos bíblicos para discriminar es pervertir esos textos bíblicos. Eso es el fundamentalismo religioso. Un texto bíblico
no se puede utilizar para denigrar, para lastimar, para excluir. Eso es mala lectura de ese texto bíblico. Todo texto bíblico tiene que ser para incluir, para amar, para el perdón. Cuando se hace una lectura para excluir, para lastimar, para condenar, estamos haciendo una lectura fundamentalista del texto bíblico. Y eso es el fundamentalismo religioso, buscar un texto para fundamentar mis miedos, mis temores, mis prejuicios. Dios no está de acuerdo con qué, con hombre, y mujer con mujer. Dios creó al hombre y a la mujer, amén, hermano, para que a través de eso se pueda, amén, crear y levantar la humanidad. Las vivientes, el hombre con el hombre no puede procrear ni multiplicarse. Eso sería determinantemente diabólico, matar la humanidad. Es un plan mundial, es a nivel nacional, es a nivel mundial. ¿Cómo es contigo? ¿Te quedas a hacer lo correcto, te vas? ¿O te gustaría que tu hijo un día venga y diga, mamá, me gusta Roberto? ¿O que gustaría que tu hija diga, mamá, ¿me puedo poner pantalón de vestir de hombre? Ahora, ¿cómo se volvieron homosexuales? Hay diferentes motivos. La sociedad lo volvió homosexual, ¿no? Ya porque él lo violaron en el colegio. De hombre con hombre, ¿quién nace? De mujer con mujer, ¿quién nace? O sea que la naturaleza es cojuda para matarla a la... Muchos creen que en el tema de la homofobia y crímenes del odio, machismo y patriarcado son un tópico actual. El activismo feminista está muy involucrado en la defensa de los derechos LGBTIQ. ¿Dónde empieza esta lucha? A través de la historia, claro está, que podemos ver varias injusticias. El ser humano sigue en constante evolución moral. Queremos ser justos, buenos, etc. El gran debate de estos últimos años cabe en la moral y ética de las acciones humanas, relativizando muchas situaciones. ¿Podemos decir que justificamos el odio? Estos términos, misoginia, ginopia, sexismo, machismo, homofobia, vienen desde un tipo de sistema de dominación. Ese sistema de dominación se llama patriarcado. El patriarcado, como sistema de dominación, es una forma de ejercicio del poder masculino respecto de la femenina, en este caso de la radicalmente otra, que somos las mujeres. Ese sistema de poder, de ejercicio del poder, se reproduce en la mente del sujeto y en la práctica del sujeto. Cuando se reproduce en la mente del sujeto, se llama andro-homo-logocentrismo, que es una ideología. Andro quiere decir hombre, logo quiere decir que habla, que proyecta, que construye entre hombres. Homo quiere decir entre iguales, ¿no? Entre dos hombres. Andro, homo, logo, centrismo. Que esos dos hombres que están construyendo el mundo, lo hacen entre ellos considerándose centro del mundo. Entonces, el andro-homo-logocentrismo es un sistema, es una forma civilizatoria que tiene al hombre, al masculino, como centro de todo lo creado. Me refiero a todas las instituciones masculinas. Por ejemplo, la religión. Por ejemplo, la política. Por ejemplo, la ciencia. Por ejemplo, la filosofía. Por ejemplo, el arte. Todos los registros de las criaturas humanas son con lo masculino en el centro. Ese andromologocentrismo es profundamente misógino y profundamente ginópico. ¿Qué quiere decir misógino? Que odia a las mujeres. ¿Y qué quiere decir ginópico? Que las odia tanto que las invisibiliza en la historia. Para poder constituirse el masculino como centro de creador y criatura de todo, tiene pues que invisibilizarle a esta otra. ¿No es cierto? Porque la otra es la mitad de la humanidad. Entonces, ¿cómo podría él ser el centro de todo si no es prescindiendo de esa otra, desapareciéndola del mapa? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que hace el sistema de poder, por un lado. Y por otro lado, eso ocurre en la mente de cada hombrecito concreto. Todos los días él opera de esa manera su cabecita, ¿no? Pero además, no solo en su cabecita está que él es el centro del mundo y lo expresa en todos los espacios donde hay hombrecitos, sino que además en su práctica cotidiana también lo expresa. A esa práctica se le llama sexismo. Y cuando esa práctica es radical, se le llama machismo. Los
las creencias en base a los roles de género son fuertes, ¿no? Son bastante terribles. Tenemos que luchar con el sistema binario, en realidad, ¿no? El sistema binario entendido como hombre-mujer, y además no solo como hombre-mujer, sino heterosexual, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque se luche por eso, la vida nos ha demostrado que no es así, ¿no? Y que hay personas que rompen contra esas creencias, que rompen contra las típicas parejas. Entonces, por un lado, yo creo que tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Con lo que significa ser hombre, ¿no? Y con lo que significa ser mujer, ¿no? Porque ahí hay un tema de desigualdad. Hay una creencia de personas heterosexuales de lo que es ser gay, que a veces va de la mano de lo afeminado, y en realidad no tiene nada que ver con eso. Hay que romper con los estereotipos de ser lesbiana, de ser bisexual, y eso es un trabajo que tiene que empezar desde dentro de la población, porque se está quitando todas estas ideas que nosotros tenemos de lo que significa ser, dándonos libertades, porque ¿qué nos dice que personas, mujeres, hombres, se sienten perfectamente cómodas o cómodos con cómo se visten o con quienes están, y no es simplemente porque es una exigencia? En realidad es empezar a deconstruir eso para poder hablar de libertad, porque de eso se trata. El colectivo TLGB lamenta que de 98 denuncias realizadas por homofobia, solo una haya prosperado con una sentencia. Crimen de odio es cualquier delito cometido y es motivado por un sesgo, prejuicio a una población vulnerable. En este caso puede ser por temas de raza, cultura, religión, y ahí es donde entran también las diversidades sexuales y de género. Feminicidio se encuentra en la ley 348 de Bolivia, en el artículo 7, donde nos menciona los tipos de violencia contra las mujeres. Una de las violencias menciona que es la violencia feminicida, que es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. En el artículo 84 también incorpora este artículo como feminicidio en el Código Penal, en su artículo 252 bis, como tipificación para los crímenes que puedan ocurrir en contra de las mujeres. Este artículo es importante, ¿por qué? Porque cuando nos habla de violencia feminicida y nos dice que cualquier mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, entonces ahí obviamente también se está incluyendo a las mujeres transexuales y transgénero, porque estas son reconocidas por el Estado como mujeres al acceder a la ley 807, Ley de Identidad de Género. En Bolivia no hay una tipificación específica de crímenes de odio a las personas LGBTI. Sin embargo, con diferentes activistas y en alianza con otras organizaciones, se ha planteado un proyecto de ley para hablar un poco sobre la tipificación que debería existir en el Código Penal sobre los crímenes de odio a personas LGBTI. A la fecha existe un subregistro más o menos de unas 75-80 personas que han sido víctimas de estos crímenes de odio, entre ellas mujeres transexuales, hombres gays, mujeres lesbianas, no tanto en el caso de personas bisexuales. Sin embargo, la población más afectada ha sido la población de mujeres transexuales y transgéneros. Ese es el subregistro del que hablamos. Sin embargo, no se cuenta con una sistematización, un registro específico que nos diga de muchos de los casos que existen de crímenes de odio, que no se los está tomando en cuenta, que no tienen tampoco una investigación oportuna, y por tal motivo tampoco existe una sentencia, ¿no? Sí es muy difícil en muchos casos que a las mujeres transexuales se tipifique sus crímenes como feminicidio, mucho más va a ser el de tipificar como delito y con un atenuante de crímenes de odio. Lamentablemente, todos los esfuerzos que se han realizado con las organizaciones sociales, activistas y defensores de derechos humanos para poder tener una tipificación específica de crímenes de odio, a la fecha no se cuenta con él. Entonces, este es un tema importante de abordar con la sociedad civil en general, con autoridades, legisladores, para que vean esta realidad, que es importante visibilizar que a las mujeres transexuales, a los hombres gays, a las mujeres lesbianas y a la población bisexual también se los mata por el hecho de ser personas con diversa orientación sexual e identidad de género, con odio, con saña, con dolo, y bueno, este es un tema lamentablemente que se está dejando a un lado. Sin embargo, bueno, vamos a seguir en la lucha en un momento adecuado y en un contexto favorable. Bueno, vamos a seguir trabajando en una ley específica de crímenes de odio para personas LGBTI.
Ética es dar razones. Y si no hay razones de peso para discriminar a las personas por su orientación sexual, no es ético, es perversión. Y el fundamentalismo religioso es perverso porque utiliza textos religiosos para discriminar a las diversidades sexuales, que por supuesto son presencia divina, tienen mucho que decirnos las diversidades. Si perdiéramos nuestros prejuicios, aprendiéramos. En el texto bíblico, todos y todas somos imagen y semejanza de Dios. ¿A quién le puedo preguntar? A los mayores. Okay. O sea, ustedes no saben en sí por qué están marchando. No, o sea, sí sabemos. Entonces respóndeme lo que sepan. Estamos haciendo la marcha porque no queremos que la igualdad de género se haga viral. No, la igualdad de género. Hasta la muerte natural. ¡Que viva la vida y la familia! Un aplauso a nuestro querido René. ¡Sí a la familia! ¡Sí a la familia! Simplemente es un comienzo de lo que va a venir, porque Bolivia entera estará defendiendo este tema que tiene que ver con la ideología de género y algo que no nos gusta, ver que a nuestros hijos los quieran adoctrinar en escuelas y colegios. ¿Por qué decimos con mis hijos no te metas? Porque no permitiremos que nos roben el derecho a educar a nuestros hijos. Porque queremos educación sexual sin imposición de ninguna ideología. Con mis hijos no te metas o no te metas con mis hijos es un movimiento social que nació en Lima, Perú, el 26 de diciembre del año 2016, como oposición a las políticas públicas del gobierno peruano por su implementación del enfoque de género en la educación y en otras áreas de la administración pública llamadas Currículo Nacional 2017. Proponen que la ideología de género promueve el incesto y la pedofilia, que las cirugías reconstructivas a las que algunas personas trans se someten son mutilaciones, que el concepto de feminicidio es inconsciente porque no se puede saber si un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer, que no existen estudios que demuestren que los cerebros de personas trans son más similares anatómicamente al del género con el cual se identifican. Cuando hablamos de educación sexual integral, incluso en la actualidad, llama mucho la atención de personas conservadoras. Algunos creen que es decirles a los niños, tú no eres hombre ni mujer, tú eres lo que quieras ser. Y que esto confunde las identidades de los niños. El movimiento Con mis hijos no te metas, lamentablemente, es un movimiento que está dirigido por personas fundamentalistas, religiosas, radicales, que no se dan cuenta que lo único que hacen es promover el odio, la exclusión, la homofobia, la transfobia contra personas de la diversidad sexual y de género. Se basan en mentiras, no se informan. Si tú escuchas, si tú ves los comentarios que tienen en el Face, los videos que hacen, la publicidad que tienen, lo único que hacen es desinformar a la sociedad civil en general. O sea, no es que ellos informan o, como dicen, predican la palabra de Dios o las religiones. No, lamentablemente solamente es desinformación. No piensan que la orientación sexual y la identidad de género son enfermedades que son contagiosas, bueno, que todos nos vamos a ir al infierno. Sus discursos son totalmente retrógradas, que en todas las familias de todo el mundo hay una persona de la diversidad.
que tal vez no es visible esta persona, ¿no? Puede ser que esté, como decimos vulgarmente, en el closet por miedo a que su familia lo excluya, lo discrimine, lo bote de la casa y pierda todas las oportunidades que tiene en su entorno familiar. Pero según, bueno, estos movimientos, no, solamente son castigos a las familias por algo que han hecho, una desinformación total, es una barbaridad. Lo peor es que en los diferentes países que está este movimiento, que por lo menos ahora es muy fuerte su actuar en la región andina, las autoridades no hagan nada al respecto, ¿no? Se está mezclando el tema de la religión, incluso en la política. Si tú ves Perú, yo creo que es el país donde más mala influencia tienen tanto operadores de justicia como legisladores, porque hay gente de estos movimientos que ocupa espacios de poder y lamentablemente, bueno, pues los activistas, defensores de derechos humanos hacen esfuerzos sobrenaturales para contrarrestar toda esta desinformación de estos movimientos. No es barato los lugares donde se reúnen. Acá mismo en Bolivia, el año pasado han tenido un encuentro en el hotel que está en el Multicine, donde no podías entrar, no era cualquiera quien podía entrar, tienen una seguridad terriblemente y bueno, pues el factor económico es lo que también ayuda, ¿no?, a estos movimientos que solamente desinforman a la población y, como te digo, lo peor que pueden hacer es que en nombre de Dios, en nombre de sus religiones, discriminan, promueven el odio, la homofobia, la transfobia. Y gracias a estos movimientos hay una gran cantidad de gente de la diversidad que incluso ha llegado al suicidio, ¿no?, por todas estas discriminaciones de sus entornos familiares, laborales, bueno, entre otros. La educación sexual integral es una temática que es muy importante incluir en las escuelas, en los colegios, tener protocolos, tener diferentes cursos de capacitación, sensibilización a los maestros, porque no nos olvidemos que la diversidad sexual no solamente la viven los jóvenes, la viven las personas adultas, no, está comprobadísimo que hay un gran número ya de niños y adolescentes que ya conocen su sexualidad. Ahora con el internet tú entras, pones lo que te está pasando y no es que te está pasando a ti sola, ¿no? Encuentras a muchas personas que también tienen esos sentimientos, que también tienen esas dudas sobre su orientación sexual, sobre su identidad de género, entonces encuentran respuestas ahí los niños. Y qué fácil sería, y bueno, en el mejor de los escenarios, que estos jóvenes, que estos niños, que estos adolescentes puedan encontrar realmente quiénes son en el colegio, ¿no? Y ahí evitaríamos incluso hasta los temas de bullying que existen, porque bueno, el bullying a las diversidades sexuales y de género es muy común en las unidades educativas. Entonces, esto parte también por el desconocimiento de los directores, profesores, incluso los psicólogos, ¿no? Lamentablemente, quienes son sancionados, quienes son relegados, a quienes se los discrimina, son a los jóvenes, a los niños, adolescentes que son gays, lesbianas, transexuales o bisexuales en sus unidades educativas. Y no se enseña en general a todo el plantel docente, a todos los cursos en todos los niveles, que las diversidades sexuales y de género son una transversal en nuestras vidas, que no es algo malo, que no es pecado, que no está lejos de la realidad, que en todas las familias haya personas de la diversidad sexual y de género. Disminuiríamos, ¿no?, el tema de deserción escolar. Si no te entienden tus compañeros, no te entienden tus docentes, tus profesores, menos el director del colegio o peor el psicólogo, entonces no te queda otra que abandonar el colegio. Entonces es un tema muy importante y fundamental que empiecen a realizarse políticas públicas para que los profesores, directores, todo el plantel docente y todo el plantel educativo hable de estos temas sin ningún tabú. Sin embargo, hay algunas unidades educativas, por lo menos acá en La Paz, que han aceptado a niños transexuales y transgénero que estos se visibilicen con el nombre que se identifican, ¿no? Entonces es una muy buena práctica que lamentablemente no puede ser visibilizada. Y si se hiciera un poco más de esfuerzo y se hablara de estos temas ya a nivel del Ministerio de Educación, habría testimonios de padres de familia, testimonios de diferentes educadores que podrían expresar este tema y ver cómo realmente el desarrollo de estos niños que se les está dando esta oportunidad es pleno, ¿no? Y no están pasando por lo que ha pasado la mayoría de la población LGBTI en este momento adulta. Y ese es un problema, porque cuando uno dice quiero dar educación sexual en los colegios a niños, adolescentes, muchos se asustan
es aprender a respetarse, a respetar, a amar, a ser amado, a poner límites. La sexualidad es la capacidad de, como digo, de ser feliz conociéndote. Y solamente te puedes conocer con educación. Y solamente puedes tener poder con educación. Y no me refiero a poder de sometimiento, me refiero a la capacidad de decidir. Y si tú vas a la sexualidad en penetración, en coito, está reduciendo al 1% el potencial. Porque como ya hemos dicho, implica demasiadas cosas. Se ha visto en países más desarrollados que en la medida en que una persona enseña educación sexual y se recibe la educación sexual, baja el índice de abusos sexuales, baja el índice de disfunciones sexuales, baja el índice también de problemas relacionales, ¿no ven? Formas. Y si nosotros les enseñamos que hay distintas formas de ver, distintas formas de tocar, distintas formas de hablar, ellos pueden identificar las que son buenas y las que son malas. Digamos, saltamos eso y obviamos, y es más, queremos ni siquiera pensarlo, estamos haciendo que estos niños sean vulnerables. Y eso no quiere decir que yo le voy a hablar a un niño de penetración y le voy... No, a un niño se le habla como a un niño, con el lenguaje de un niño y con los medios y herramientas para un niño. Y es enseñar a eso, a ver que hay miradas que nos hacen sentir incómodos. Y que cuando eso pase, por ejemplo, tienen que acudir a nosotros. Y tienen que contarnos a las personas adultas que tengan de confianza. Entonces, por ejemplo, en ese sentido se hace prevención de abusos. También se hace un reconocimiento y autoconocimiento del cuerpo, de las emociones. Se puede prever el bullying. Sexualidad también es entender que a una nena puede gustarle jugar con autos. Y a un nene puede gustarle jugar con muñecas, y eso no los hace menos más hombres, más mujeres, ¿me entiendes? Entonces la educación sexual también hace que tú puedas ser tú misma y ser aceptada por el otro, porque no hay problema, no hay binarismos, no hay dualidades, no hay ideas de estereotipos de género. Va a ayudar en los colegios a que la sociedad sea un poco más tolerante, más aceptada, incluso se vive con mayor amor, ¿no ve? Es importante matemáticas, físicas, sí, pero más importante es cómo me relaciono yo con el otro. Como es un tema tan tabú, a una persona que está entrando a pubertad, adolescencia, le dice sexualidad y ya directamente piensa. Son relaciones coitales. Entonces, creo que es muy importante hablarlo porque la sexualidad es todo. Nosotros somos seres sexuales, no es decir, nuestra interacción habla de sexualidad. Entonces, hay que tocar ese punto desde un principio. Hay que hablar desde el punto de no prohibirlo, no rechazarlo, porque en realidad la prohibición no lleva a que las personas no lo hagan, ¿no? Entonces, por un lado, hay que hablar de eso porque pasa, ¿no? Aunque no lo queramos ver, pasa. Entonces hay que hablarlo, hay que normalizarlo. Y por otro lado, también pues el género, ¿no? La sexualidad, invitan a hablar de diversidades sexuales. Creo que para un niño, una niña trans, gay o lesbiana, sería un cambio total el escuchar acerca de esto desde tan jóvenes, ¿no? Porque la vivencia de las personas con diversa orientación sexual, identidad de género, es pues el no entender, el que no existe, el que está mal, el que qué van a hacer, ¿no? Hasta que crecen y encuentran y se informan y cosas así. El hablar de esto no vuelve gay, lesbiana, trans una persona como se suele creer, ¿no? Porque si fuera así, todas las personas lesbianas, gays, etcétera, etcétera, hubieran sido heterosexuales nomás, porque han crecido hablando de heterosexualidad, de hombre y mujer, y pues en realidad no, ¿no? Entonces se trata más bien de dar esperanza a una persona que diga, yo me siento así, yo tengo este conflicto, entonces hablemos de esto, encarémoslo, veamos qué se puede hacer, es cierto, no es cierto. Entonces es muy importante hacer una educación integral en realidad, ¿no? Entonces hay que luchar a eso. Tú eres un ser humano, yo soy un ser humano, y lo más importante es que eso es lo que tenemos que ver en las personas, lo buenos, lo tiernos, lo dulces, no sus preferencias. Mi respeto para todas las personas que se comportan bien, mi compasión para aquellas que no lo hacen. Nada más. Su mensaje nos deja mucho que pensar. Debemos amar al prójimo indistintamente de su posición política, económica y diversidad sexual. Eso dependerá de cada uno de nosotros. Nos vemos en la siguiente parte de Cuerpos Hablantes, Sexo, Género y Sexualidad.